de matemáticas, licenciada en matemáticas y física, Catherine Cardona, para que continúe haciendo Buenas su noches, qué pena, trabajo. don Mauricio, es que no se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Está mejor? Sí, yo ¿Sí me escucho escuchan bien. mejor? Listo, Se escucha, pero perfecto. muy bajito. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien, Mauricio. Listo, bueno, entonces les decía que la profe Catherine Cardona va a continuar su trabajo de razonamiento cuantitativo, que es parte del área de matemáticas que será evaluada en la prueba. Entonces, pues, para no quitarles más tiempo, los saludo y, profe Catherine, te dejo entonces con tus estudiantes para que trabajes con ellos. Cualquier pregunta previa a la clase en este momento pueden hacerla y se la resolvemos amablemente. Si no hay ninguna duda, entonces continuamos con la profe. Catherine, entonces el curso es tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue el fin de semana? Bueno, profes, no sé cómo decirles compañeros, mejor, porque yo también voy a presentar el concurso docente. Entonces vamos a continuar con la clase. Habíamos empezado el tema de suma de fraccionarios. Vamos a continuar con ese tema. También vamos a continuar con operaciones con decimales, operaciones con fraccionarios, operaciones con decimales, operaciones con números enteros y vamos a terminar con el concepto de razón y proporción. Cualquier pregunta, pueden levantar la manita, simplemente activar el micrófono. Entonces continuemos. No sé si Víctor les hizo llegar el PDF de la clase pasada. Sí, el PDF que realizamos la clase pasada, sí, sí se los hizo llegar Víctor. Ah, está bien, muchísimas gracias. ¿Y pudieron verificar lo que les decía de los números decimales, la representación de los números decimales en la recta numérica en Desmos? Sí lo realizaron. Bueno, si nadie contesta, me imagino que sí. Bueno, entonces habíamos iniciado con la suma de fraccionarios. Vamos a dar un pequeño repaso de suma de fraccionarios, lo que habíamos hablado la clase pasada. Y continuamos con el tema. Entonces voy a añadir una. Bueno, nosotros lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿dónde está la página? Sí, bueno, ahora sí. Entonces nosotros lo que habíamos dicho en la clase pasada, estábamos viendo la suma. Ay, qué pena con ustedes, no sé qué pasa. No me quiere dejar escribir. Entonces estamos. Entonces sería suma, así ya. Suma de fracciones homogéneas. Entonces, cuando tenemos una suma de fracciones homogéneas, cuando los dos fraccionales que estamos sumando o restando tienen el mismo denominador. Cuando nosotros tenemos una fracción, el número que está arriba
de la línea divisora se llama numerador. Perdón. Hola Julieta. ¿Quién es Julieta? Julieta está preguntando que qué plataforma es. Julieta es una clase de razonamiento cuántico. Hola, buenas noches, qué pena. No quería interrumpir la clase, lo que pasa es que solo me enviaron Concurso a Colombia. este link. Me imagino que el link solamente es de la videollamada, pero es la misma plataforma, no creo. Muchas gracias. Qué pena. No, tranquila Julieta. Bueno, entonces sabemos que el número que está por encima de la línea divisora se llama numerador y el que está por debajo se llama denominador. Entonces, cuando nosotros estamos sumando o restando dos fraccionarios y esos tienen el mismo denominador, simplemente se conserva el denominador y se suman los numeradores. En este caso sería 8 más 6. Esto nos daría igual a 14 medios. Y esto lo vamos a simplificar, entonces le vamos a sacar mitad al 14, que sería 7, mitad al 2, que sería 1, pero 7 dividido 1 se puede representar como 7. Recordemos que todo número entero se puede representar como un número racional, ¿sí? O como un fraccionario. Vamos bien hasta ahí, no creo que haya ninguna duda en este paso. Entonces continuemos. Antes de continuar con suma de fracciones heterogéneas, que es un poquito más complicado, les voy a mostrar la resta. Entonces se conserva el mismo denominador y se restan los numeradores, en este caso sería 8 menos 6. Se nos daría como resultado 8 menos 6, 2 cuartos. Si lo simplificamos, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces la respuesta sería un medio. ¿Sí? Si aquí está la suma, sumamos y la resta, restamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí o todo está súper claro? Bueno, me imagino que no. Entonces continuemos con la suma de fracciones heterogéneas. Bueno, entonces estas son cuando hay diferente denominador. Entonces, ¿qué se utiliza? El método de la carita feliz, le dicen vulgarmente el método de la carita feliz, que es multiplicar en cruz. Siempre debe estar en este orden, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Los multiplicamos 6 por 5, luego ponemos el signo que está en el medio, y luego vamos a multiplicar 4 por 3, 3 por 5. Recuerden, chicos, que estamos fortaleciendo bases. Ya más adelante vamos a resolver situaciones como tal. Entonces tenemos 6 por 5, 30, más 4 por 3, 12, 3 por 5, 15. Y eso nos daría igual a 42 quinceavos.
Y esta sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o todo está claro? Bien hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no tenemos dos fracciones? Cuénteme, Sandra. No, señora, que hasta ahí vamos bien. Ah, bueno, muchas gracias. Ahora, cuando tenemos tres o más términos, cuando tienen el mismo denominador, qué pena, aquí va un tren. Cuando tienen el mismo denominador, simplemente se conserva el denominador y se hace la operación con los numeradores, que en este caso sería 2 más 4 menos 1. Esto sería igual a que 2 más 4 sería 6 menos 1, dividido 3, y esto nos daría 6 menos 1, sería 5 tercios. Entonces, tenemos el mismo denominador, simplemente se pone el mismo denominador, no importa que tengamos términos, 20 términos, se conserva el mismo denominador y se suman y se restan todos los numeradores. Cuénteme, Guillermo. ¿Pero qué pasa en las sumas o restas de fracciones heterogéneas? Por aquí hay un... Realicémoslo con este. Entonces, esto más un 9 más un 3. Todas estas fracciones tienen diferente denominador. Hay dos formas de hacerla. Una sacando el mínimo común múltiplo de todos los denominadores y la otra simplemente multiplicarlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la primera forma. La primera es multiplicar el numerador de la primera expresión por el denominador de los demás. Entonces vamos a multiplicar, pongámoslo aquí abajito. 2 por 2 por 3 y vamos a poner el signo que le sigue al otro término, más 1 por 6 por 3. ¿Sí? Sin tocar el denominador que está debajo del numerador que estamos tomando. Entonces vamos a multiplicar 1 por 6 y por 3 más 1 por 2 y por 6. Dividido, vamos a multiplicar todos los denominadores. 6 por 2 por 3. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Entonces sería 2 por 2 nos daría 4. 4 por 3, 12, ¿cierto? Más 1 por 6, 6 y 6 por 3, 18, más 1 por 2, 2 y 2 por 6, 12. ¿Y cuánto nos daría la multiplicación del denominador? ¿Quién me ayuda? 42. Sería 12 por 6. No, pero arriba. Arriba. Sí, 12 más 18 más 12. Sí. ¿Y abajo cuánto nos daría? 36. 36. Muy bien. Ahora simplifiquémoslo. Mitad de 42. 21. Mitad de 36. 18. ¿Qué más le podemos sacar a esto? Le podemos sacar mitad. No.
podemos usar tercera. 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 ¿Cuál sería la tercera de 21? 7. Muy bien, y la tercera de 18. 6. Muy bien. 6. Y esta sería la respuesta. Y la otra forma, a mí me parece más práctica esta forma que la que nos explican aquí en el enunciado. Yo siempre utilizo la forma que les acabé de explicar porque me parece mucho más práctica. Lo único malo que es que hay que simplificar al final. La otra es sacar el mínimo común múltiplo entre los tres denominadores. Entonces, si ustedes se van para la tabla de multiplicar, la tabla de multiplicar del 6, la tabla de multiplicar del 2 y la tabla de multiplicar del otro 3. Y miran, pues realicémoslo por acá, para no hablar en el aire. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo del 6, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para la tabla de multiplicar del 6. 6 por 2, 6. Profe, ¿por qué no los descomponemos? O también se pueden descomponer. Cualquiera de las dos, sino que este es muy sencillo. Pero también lo pueden descomponer o simplemente irse para la tabla de multiplicar, pero siempre se recomienda descomponer cuando los números pues son siempre grandes. Si no, los pueden descomponer y los términos que le quedan, que son números primos, simplemente los multiplican y ya les dan el máximo común múltiplo. Sí, pero en este caso pues es sencillo de ver que es fácil ver que el mínimo común múltiplo pues sería el 6, solo con mirar la tabla de multiplicar. Entonces sería el mínimo valor que tienen en común, o como decía Carlos, descomponerlo, también se puede hacer. Entonces ponemos así los números. Y le vamos sacando mitad, entonces. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. El 3 pues no tiene mitad, entonces queda tal cual. Ahora le vamos a sacar tercera al 3, que sería 1, el 1 pues tal cual, y el 3 le vamos a sacar tercera, que sería 1. Simplemente lo que hacen cuando realizan la descomposición es multiplicar los términos que le quedan acá. Es decir, el mínimo común múltiplo de 6, 2 y 3 sería igual a 2 por 3, que en este caso nos daría 6, que fue lo mismo que hicimos acá, solo viendo las tablas de multiplicar. Recuerden que miramos las tablas de multiplicar cuando son números muy pequeños, como en este caso. Pero cuando son números más grandes sí se recomienda la descomposición. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna duda o podemos continuar? Bien, hasta ahí. Entonces simplemente se pone el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el 6, el 6 debajo, no me cuadra. O sea, yo siempre lo hago de esta manera. Entonces, pongo aquí, realizo el mismo procedimiento, pero simplemente pongo el mínimo común múltiplo debajo. Que en este caso sería el 6. Lo hago de esta manera. ¿Cuáles son los términos? 2 estos más un sexto. Más un sexto.
Pongo el mínimo común múltiplo y realizo el mismo procedimiento. Entonces multiplico 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 más 1 por 6, 6 y 6 por 3, 18. Y de último el 2. Y lo sumo, que nos daría 24 más 18. Más 18, que nos daría 12, 1, 42, esto. Vamos a ver si nos coinciden. 7 es esto. Dios, no me coinciden. Chicos, qué pena con ustedes, no sé qué pasó en este caso. Debe coincidir. Mm. Qué pena con ustedes, pero no veo que... no vaya aquí. Pero sería lo mismo. A ver, dividir el máximo común divisor entre el denominador y multiplicarlo por el numerador, pero es que haría lo mismo. Multiplicar arriba y abajo por el 6. No. Chicos, qué pena. La próxima clase miro que falló acá porque no... Profe, si su merced quiere, yo la puedo hacer desde ahí. Sí, porque la verdad no veo qué fue lo que pasó. Pues, si quiere puede compartir pantalla, pero es que No, debe pues, coincidir. Espero que miro acá, debe coincidir con esta, pero no sé por qué no coincide con esta. Sí, cuénteme, Carlos. Muchas gracias. no, pues no sé cómo está ahí. La podría como desarrollar. Claro, cuénteme, Carlos. Pues bueno, ya tenemos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? 6 en 6 está una vez, 1 por 2, 2. 6 en 2 están 3 veces, 3 por 1, 3. 6 en 3 están 2 veces, 2 por 1, 2. Se suman 4. Sí, lo que dice ahí abajo del truco, este de acá. Pues sí, Y ya 4, se suman sí, 4 y 3, normalmente. 7 y 6. 7 y 6. ¿Sí? ¿O no? Sí, se podría, sí. Aunque yo siempre lo hacía con el otro procedimiento y me daba exactamente lo mismo, entonces no sé qué fue lo que pasó acá. No sé Yo te si quería ya... preguntar una cosa. Cuénteme, Jacqueline. En el primer ejemplo, yo no entendí cómo, es que hiciste como muy rápido las multiplicaciones y yo no entendí cómo, o sea, cómo ordena uno esos números para esa multiplicación. No te entendí, la verdad. Sí, En el entonces primer volvamos ejemplo. a hacer ese procedimiento, pero entonces sí les recomiendo que mejor utilicen el primer truco. Bueno, ya Es que Carlos, sí. me pareció muy práctico, no lo conocía, pero lo único que no entendí fue cómo ordenaste los números para efectuar las multiplicaciones, que me pareció muy práctico ese método, no lo conocía.
pero no entendí cómo los ordenaste. Sí, es que es demasiado práctico. Muchas gracias, Carlos, por ayudarnos con ese procedimiento de la primera forma de hacerlo. Pero yo me siento mucho más cómoda con este. Mejor que siempre realicen este que voy a volver a explicar para evitar esos inconvenientes. Igualmente lo voy a volver a revisar y en la próxima clase lo miramos en unos minuticos. Entonces, que lo primero que vamos a hacer, Jacqueline, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el primer numerador por todos los denominadores, excepto por el que está debajo de él. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar el 2 por 2 por 3. Más, vamos a multiplicar el 1 por todos los denominadores, excepto por el que está debajo de él, en este caso 1 por 6 por 3, más vamos a multiplicar el 1 por el 2 por el 6. Listo, lo demás yo te lo entendí perfectamente. Ese era el pedacito que yo no te había entendido. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Y multiplicamos todos los numeradores, digo los denominadores. Y ya lo otro, pues eso lo calculó multiplicar y simplificar. El método del mínimo común múltiplo es para ahorrarnos la simplificación. Pero bueno, entonces ya quedó claro lo de la suma de fracciones. Por favor, intenten siempre hacer el primer procedimiento. Si alguno pues ya tiene interiorizado el primer truco, pues muchísimo mejor porque se ahorran la parte de la simplificación. Ahora nos vamos para la multiplicación de fraccionarios. La multiplicación de fraccionarios pues es demasiado sencilla. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar numerador con numerador. Si estamos multiplicando 2, 3 o más términos, lo único que hacemos es multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3 y por 2 y ese nos va a dar el numerador, ¿sí? Y vamos a multiplicar el denominador de todos los términos o de todos los fraccionarios y nos va a dar como resultado el denominador. Entonces al multiplicar 1 por 3 por 2 nos va a dar 6. Y 3 por 5 y por 3 nos va a dar 45. Y simplemente simplificamos. En este caso, sacamos tercera. Qué pena. Sacamos tercera, que en este caso nos daría 2 quinceavos. Y estas dos fracciones son equivalentes. 6 sobre 45 y 2 quinceavos. ¿Sí? 6 45avos y 2 quinceavos. Ahora está este otro ejemplo que tenemos 1/2 por 2 quintos por 3 tercios. Multiplicamos todos los numeradores y nos va a dar como resultado el numerador y todos los denominadores y nos va a dar como resultado el denominador. Simplificamos, en este caso sacamos esta y nos va a quedar 1/5. Bien, hasta ahí, ¿o alguien tiene alguna pregunta? Podemos continuar con la división de fraccionarios. Bueno, entonces simplemente en la división de fraccionarios, ¿qué es lo que hacemos? Hay dos formas de hacerlo. Una, multiplicar en cruz y la otra, multiplicar, o la ley de extremos y medios, que vulgarmente se le llama la ley de la oreja. Entonces, cuando multiplicamos en cruz, multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, que nos daría 1 por 5, que nos daría 5, y 3 por 3, que nos daría 9. Entonces tenemos 5 novenos, ¿cierto? Pero siempre debes
ser en este orden el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y este resultado nos va a dar el valor del numerador. Y luego el numerador de del segundo término por el denominador del primer término, que nos va a dar en este caso el denominador. Esta va a ser la respuesta. Si debemos de simplificar, pues lo hacemos con normalidad. Ahora, está la otra forma, que es la ley de extremos y medios. Entonces tomamos 1/3 y lo dividimos entre 3/5. ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicamos los extremos, que en este caso sería 1 por 5, que nos daría 5, y 3 por 3, que nos daría 9. Entonces nos daría los mismos 5/9. Se puede realizar cualquiera de los dos procedimientos, que nos daría el mismo resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o todo está claro? Está bien. Claro. Bueno, entonces ahora les traje unos ejercicios. Entonces nos vamos a tomar unos 5 minuticos para realizar los dos primeros puntos, ¿sí? Porque ya el tercer punto es combinación, ¿sí? Operaciones combinadas. Entonces, el primero es sumas y restas, y el segundo punto pues sería multiplicación y división. Entonces, a las 7:41 lo socializamos. ¿Sí? Si de pronto a alguien le gustaría presentar pantalla, estaría genial, o si no lo hacemos entre todos aquí en el tablero. Entonces, manos a la obra, ¿sí? Serían el punto 1 y el punto 2. Todo nuestro mundo cambiará. ¿Entiendes lo que estamos Es a las 7:41. estamos arriesgando? Mientras tanto voy a traer agua Años. para mi Si después de un par de años seguiremos siendo responsables por él. ¿Crees que no te están usando? Sabes, no siento que me esté usando. No, en verdad no. Porque al pedirnos que lo financiemos, ¿Cómo van? ¿Ya lo resolvieron o lo...? Nuevamente, por favor. ¿Cómo, perdón? Ya, gracias. Ah, bueno, sí, tranquilo. ¿Cómo van? Bien, sí, señora. Ah, bueno.
Bueno, chicos, entonces vamos a mirar cómo les queda. Vamos a hacer un ejercicio del primer punto y dos del segundo punto. Podemos hacer este y podemos hacer este para continuar con las operaciones combinadas. Entonces, tenemos 5 sextos más 7 novenos menos 1/3. Bueno, entonces lo primero que tenemos que identificar que son sumas y restas de fracciones heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de realizar este método, multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de los demás. En este caso nos daría 5 por 9 por 3 y vamos a poner el signo de la siguiente fracción. Y tomamos el numerador, que en este caso sería 7, y lo multiplicamos por los denominadores, por todos los denominadores del término, excepto por el que está debajo de él, es decir, el 9 en este caso. Entonces sería 7 por 6 por 3. Ahora menos 1 por 9 por 6. Dividido 6 por 9 por 3. Entonces, esto es igual. ¿Quién me ayuda con las multiplicaciones? O con el término de arriba. Este término se suma con este y lo restan con este. ¿Cuánto nos daría el término de arriba? Lo realizo así rápidamente. Entonces el término de arriba nos daría 207. Y el de abajo 162. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplificar. Entonces, ¿cómo lo podemos simplificar? Que el 207 tiene mitad, tercera, cuarta. Sabemos que el 162 tiene mitad, pero el 207 que tiene no tiene mitad. Tiene tercera, pero el 169 tiene tercera. Perdón, el 162. El 162 tiene tercera. ¿Los dos tienen tercera o no? Si ustedes dividen 162 entre 3. Disculpa, Sí. ¿por qué da 207? Si 135 Bueno, más 126 menos 63 sería. pero yo miro. Primer término nos daría 135, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. 126 Sí. y 54. Miramos a ver si yo me equivoqué. Fue la calculadora. Menos 54, 207. Ah, ya encontré el error, gracias. No, tranquila, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a simplificar este término. Entonces sabemos que 207, 162 tiene mitad, pero 207 no tiene mitad. 207 tiene
tiene tercera, pero 162 tiene tercera. 54, creo. ¿Cuál es el 162? Sí, señora, 162. Y el 207. Tiene tercera. 69. 69. ¿Y qué más podemos simplificar acá? El 69 que tiene. Tercera. Y el 54 tiene tercera. De 69 serían 23. Y de 54. 18. 18. Muy bien. ¿Y qué más se le puede sacar al 23? Al 23. Tercera. No, tercera da 7.6. Tercera no Bueno. tiene. Cuarta tampoco. Quinta tampoco. Sexta tampoco. Sexta tampoco. Séptima tampoco. Tampoco séptima. No, porque es un número Primo, muy bien. Entonces solo es divisible por él y por uno y por el mismo. Muy bien, entonces nos quedaría la respuesta como 23/18. Ahora miremos estas multiplicaciones. No. Entonces borremos esto y realicemos esta multiplicación. ¿Qué pasa con este número? 6 con 5 cuartos. El 6 no tiene ningún denominador, pero recordemos que cualquier número entero se puede representar como fracción solo poniéndolo a dividir entre 1. El 1, sí, señor. Sabemos que al multiplicarlo, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Y le sacamos, lo simplificamos. ¿Qué le podemos sacar a Mitad. 30 cuartos? Mitad de 30. 15. Y de 4. 2. Y nos quedaría así. 15. Pues 15 tiene tercera, pero no tiene, entonces no se puede. No tiene tercera. Muy bien, chicas. Ahora vamos con de estos dos punticos significa división. Entonces vamos a tener 4/3 dividido 6. Sabemos que el 6 tiene un 1 imaginario como denominador. Entonces multiplicamos extremos y medio. Entonces sería 4 por 1, 4 y 6 por 3, 18. Esto nos daría igual a ¿qué? 2 novenos. Muy bien. Y esta sería la respuesta. Ya ustedes saben que este se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Y la división en cruz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo está claro? Bueno, ¿sí todo está claro? Sí, señora. Sí, señora, por ahora sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces este tercer punto es sobre operaciones combinadas. ¿Qué pasa con las operaciones combinadas? Entonces, al hacer operaciones combinadas, primero calculamos los paréntesis, después las multiplicaciones, después las divisiones y por último realizamos las sumas y las restas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, siempre se sigue este orden, ¿sí? ¿Cómo realizaríamos el primer punto? ¿Qué vamos a resolver primero? Primero lo que está dentro de los paréntesis, 9 cuartos y 3 octavos. Primero realizamos esta suma y luego realizamos la multiplicación del resultado con esta fracción.
¿Qué haríamos en el punto B? ¿Qué haríamos? Primero lo que podemos está dentro de resolver los paréntesis y después la división de los dos, de los dos Primero los resultados. paréntesis. de los dos resultados. Muy bien. Muy bien, primero los paréntesis y después la división. Pero ¿qué haríamos en el punto C que no hay paréntesis? Primero hacemos la La división división la división y la multiplicación y después la suma. y después la suma. Muy bien. Primero hacemos la división y la multiplicación y después la suma. ¿Y qué haríamos en el punto D? Primero la división y después la suma. Primero la división y después la suma. Excelente. ¿Qué haríamos en el punto E? Primero la Primero suma. la división, después suma y resta. División de los... No, primero la suma y la resta y después los dos resultados se dividen. Recordemos que el orden es. Se multiplican, perdón. Primero la Primero multiplicación Muy bien. y luego sí primero- la suma y la resta. Muy bien. Primero la se multiplicación y luego sí la suma y la resta. Muy bien, primero la multiplicación y luego la suma y la resta. ¿Y cómo haríamos el punto F? Primero el paréntesis, después la multiplicación y de últimas la suma. Muy bien, primero el paréntesis, luego la multiplicación y último la suma. Excelente. Ustedes ya saben cómo realizar este procedimiento, entonces este punto 3 se los dejo como tarea. ¿Ya saben cómo es el orden? Siempre cualquier operación combinada, sea con fraccionarios, con números enteros, con números decimales, con números irracionales, con números imaginarios, siempre se sigue este orden cuando son operaciones combinadas. Cuando se multiplica suma, con resta, con multiplicación y división. ¿Alguien tiene alguna duda? Siempre realizan, siguen este orden. Esta información es súper valiosa. Continuemos. Ahora vamos con la suma de números decimales. La clase pasada estábamos viendo la representación de los números fraccionarios en la recta numérica y también la de los números decimales. Ahora en esta clase entonces estamos con las operaciones. Entonces empecemos con la suma de los números decimales. Entonces, por ejemplo, en esta suma tenemos 34 más entonces nosotros normalmente cuando tenemos dos números decimales, que los estamos sumando, perdón, valga la redundancia, lo que hacemos es poner la coma debajo de la coma. Entonces, si tenemos 3,02 y 2,03. 5,05. Muy bien, 5,05. Entonces, se suma 2 más 3, 5, 0 más 0, la coma siempre se baja debajo de la coma y se suma 3 más 2, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un número entero y un número decimal? Se colocan dos ceros imaginarios muy bien, a la derecha. Muy bien. Y se suman con normalidad. Común y corriente. La coma se baja debajo de la coma. Excelente. Básicamente lo que nos dicen ahí, agregamos 2 ceros. Que tener 34,00 es lo mismo que tener 34. Entonces sería décimas, centésimas, milésimas, pero bueno, aquí no tenemos. Ustedes también se pueden ubicar en el valor posicional. En este caso tenemos una suma y tenemos una resta.
Recordemos que cuando la clase pasada estábamos comparando decimales. Siempre los deben comparar y poner como siempre el número mayor arriba y el número menor abajo, ¿sí? Disminuyendo y sustrayendo. Y aquí en la suma normal, décimas, centésimas y milésimas, unidades, decenas y centenas. Sumamos así vertical, coma debajo de la coma. Y en la resta, realizamos la resta normal. Si hay que prestar, prestamos. En este caso si hay que prestar. Pero entonces aquí este 0 le presta un 9. Digo, el 9 le presta 1 al 0 y este queda convertido en 10. Este queda convertido en 8. Y este 10 le presta 1 a este 0. Este 0 queda convertido en 10. Y este 0 queda convertido en 9. Entonces ahora si restamos 10 menos 3, 7, normal. 9 menos 6, 3. 8 menos 4, 4. Este le pide prestado 7, 1. Queda convertido en 15. Y el 6, el 7 queda convertido en 6. 15 menos 7 nos da 8. Ahora este le pide prestado 1 al 5 y el 5 queda convertido en 4. No sé si lo recuerdan. Entonces sería 16 menos 8, 8. Y 4 menos 3, 1. Y nos daría esto como resultado. Recuerden que la coma siempre se pone debajo de la coma. Simplemente sería eso, respetar la posición de la coma siempre en la suma y en la resta y resolver la suma o la resta con normalidad como ustedes usualmente lo hacen. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, señora. Señora. Ustedes continúan. Si de pronto me pueden colaborar unos 2 minuticos con los resultados de estas sumas y de estas restas para continuar con la multiplicación y división de decimales. Entonces podríamos realizar el segundo punto. Entonces miremos, ubiquémoslo. Entonces primero vamos a ubicar el número 5, que es el entero. Vamos a buscar 3 ceros a la derecha, luego 4,721 milésimas más 7,93 centésimas y lo vamos a sumar. Agregamos un 0 acá, nos daría 1. Sería 5. 17,651. 51. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el último punto, que es el de la resta. Entonces tenemos 9,0. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Aquí tenemos que prestar. Pero entonces este 0 no le puede prestar a este tampoco a este. Entonces el 9 le va a prestar 1.
a este 0 y este queda convertido en 10 y este 9 en 8. Ahora, este 10 le va a prestar 1 a este 0 y este va a quedar convertido en 9. Y este 10 le va a prestar 1 y este va a quedar convertido en 9. Entonces sería 10 menos 4, 6, 9 menos 5, 4, 9 menos 3, 5. Ah, 9. 9 6. menos 3 nos daría, sí. 9 menos Bajamos la coma y 8 menos 2 6. 6. y este sería el resultado. Entonces, cuando tengamos un número entero, siempre después de la coma a la derecha ponemos 0, ¿sí? Como el decimal de abajo tenía 3 decimales, el número decimal tiene 3 decimales, entonces ponemos 3 ceros. Cuando tengan, por ejemplo, no creo que esté acá. Cuando se les presente esta situación, que ustedes tienen, por ejemplo, dos números positivos y un número negativo, lo primero que van a hacer es sumar estos dos, porque tienen el mismo signo. Creo que lo habíamos visto la clase pasada, algo similar. Entonces, sumamos 9,5 más 2,4. Y ese resultado lo restamos con este, entonces este nos daría 11,9. Y ese 11,9 lo restamos con 1,2. 10,7. 10,7. Y esta nos daría la respuesta. Pero ¿qué pasa? Esta sería la respuesta, perdón. Pero ¿qué pasa? Ay, no. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos decimales positivos? Y dos decimales negativos. ¿Se hacen por separado? Se hacen por separado. ¿Qué operaciones se realizan por separado? Pues primero la suma y después la resta. Primero realizamos la suma de estos dos términos y realizamos la suma de estos dos. Porque como tienen el mismo signo, se suman, ¿cierto? Sí, señora. Más con más, menos con menos. Entonces, ¿cuánto nos daría estos dos resultados? 9 sería 9. Sería 19,9, el de 12,5. Muy bien, ¿y el otro? Serían 79. Ah, no. 7,9. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí vamos a tener 19,9. Recordemos que este tiene signo negativo menos 7,9. Entonces ahora estos dos valores y los restamos. ¿Y esto cuánto nos daría? 9 menos 9 es 0. Sí. De 2. Sería 12,0. Sí, y el resultado sería 2. Sí, nos daría un número entero. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o todo está claro? Ahí le puse todas las posibilidades. ¿Claro hasta ahí? Por el momento sí. Entonces nos vamos a pasar a la multiplicación con decimales. Cuando nosotros estamos multiplicando decimales, Salud. ay, qué pena. Uy, muchas gracias. Dinero. Perdón. Cierto, me falta el amor. Que siga. Que cuando tomo mucha agua me dan muchas ganas de estornudar o cuando hace mucho frío también.
Bueno, chicos, entonces, cuando nosotros estamos multiplicando dos decimales, sie- siempre contamos los decimales que tenga el primer número, en este caso 73,24. ¿Cuántos decimales tiene? Tiene dos decimales. ¿Y cuántos decimales tiene 5.1? Tiene un decimal. Entonces nosotros realizamos la multiplicación normal, multiplicamos el 1, que sería la décima, por todos los números que están arriba. En este caso, 1 por 4, 4, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3 y 1 por 7, 7. Y luego multiplicamos el 5 por todos los números que están arriba. Entonces, como vamos a empezar con la décima, multiplicamos 5 por 4, 20. Recordemos que empezamos aquí en la décima, ¿sí? Porque ya pasamos en este caso estamos en la décima y pasamos a la unidad, entonces debemos de correr un espacio, ¿sí? Entonces sería 5 por 4, 20. 0 y llevo 2, 5 por 2, 10 más 2, 12, 2 y llevo 1, 5 por 3, 15, 6 y llevo 1, 7 por 5, 35, más 1, 33, simplemente lo sumamos, rellenamos con ceros, sumamos normal. ¿Y qué pasa con el resultado? Que como el primer término tenía dos decimales y el segundo tenía un decimal, en total tenemos 3 decimales. Como tenemos 3 decimales, el resultado va a tener 3 decimales. Entonces la respuesta va a ser 373,524 milésimas. Bien, hasta ahí, ¿o alguien tiene alguna duda? Pues por el Bien, hasta momento, ahí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un valor entero? Entonces, cuando multiplicamos 641,85 centésimas por 4. Entonces, aquí tenemos 2 décimas, pero aquí tenemos 0 décimas. O 0 decimales. Entonces, simplemente colocamos las 2 décimas en el resultado, que en este caso sería 2.567,40 centésimos, ¿sí? Simplemente colocamos esas dos. ¿Alguna pregunta o claros hasta ahí? Claros hasta ahí. Simplemente, como el entero no tiene decimal, pues no nos contamos y el resultado tendría 2 decimales. Ahora vamos a la multiplicación de decimal y un entero que termina en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es descomponer el 120 en dos números. Entonces, lo vamos a descomponer. 12 por 10 nos daría en este caso 120 por 3,98. Pero, ¿cuál es el otro paso? ¿Qué pasó? ¿Qué sería? 12 por 10. Dios. Mejor voy a añadir una. Qué pena aquí es que no se puede borrar. Antes sí tenía sí tenía la herramienta para borrar, pero no sé qué le pasó últimamente. Si de pronto alguien sabe de alguna aplicación donde pues se pueda poner con colores, borrar, se lo agradecería. Entonces sería 120 por 3,98. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer el número que termina en 0, en este caso el 120 por 10 por 3,98. Y vamos a multiplicar el 3,98 por 10, entonces quedaría 12 por 10 por 3,98, ¿eso cuánto nos daría? 39,8.
Entonces, ya tenemos el segundo paso, que sería, bueno, esto por acá. Nos saltamos hasta el segundo paso, que sería 12 por 39,8, que es básicamente la descomposición. Y el paso 3 simplemente sería la multiplicación. Este número de acá tiene un decimal y este tiene 0 decimales. Entonces, el resultado va a quedar con un solo decimal, que en este caso sería 477,6 décimos. ¿Hay alguna pregunta muy rápido o necesita que lo realicemos paso a paso o claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Pues porque ya lo que sigue es como multiplicación, sumas, ya cosas de cálculo. Pero en sí este es el procedimiento. ¿Lo realizamos paso a paso o hasta ahí está claro? ¿Puedes volver a explicar el paso anterior? Que no me quedó muy claro, por favor. Y entonces realicémoslo aquí en una hoja en blanco. Entonces sería 120 por 3 por 98. Entonces, cuando tenemos un decimal que se está multiplicando por un número que termina en 0, entonces lo que hacemos es descomponerlo y multiplicar el 10 por el número decimal. Entonces aquí vamos a tener 12 por 39,8. Y cuando ya tengamos esto, realizamos normalmente la multiplicación. Entonces sabemos que aquí hay un decimal y 0 decimal. Ya realizamos la multiplicación como normalmente lo hacemos. 2 por 8 nos daría 16, llevo 1. 2 por 9, 18 más 1. 19, llevo 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Luego ya multiplicamos por el 2, ahora empezamos a multiplicar por el 1. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9 y 1 por 3, 3. Rellenamos con 0 y realizamos la suma como normalmente lo hacemos. 6, 17, 17 y 4. Pero ¿cuántos decimales tiene el resultado? El resultado tiene un decimal. Porque 1 más 0 pues nos daría un decimal. Entonces en este caso contamos el 6 que sería un decimal y ponemos ahí la coma. Y el resultado sería 477,6 décimas. Ahí ya está claro o hay alguna duda. Estos serían los 3 casos en los cuales nos enfrentaríamos con una multiplicación de decimales. Ya aclaré mis dudas, gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene dudas o ya todo está claro? No, señora, gracias. Entonces ahora vamos a realizar, este es el como más fácil. ¿Qué serían? Mira. 1,2. Entonces nosotros sabemos que el 6,24 centésimas tiene 2 décimas. Los decimales.
y el 1,2 décimas tiene un decimal. ¿Cuál de los dos tiene más decimales? El 6,24, ¿cierto? Sí, señora. Entonces vamos a multiplicar los dos términos por 100. Entonces, al multiplicar los dos por 100, vamos a tener 624 dividida entre 120. Y realizamos la división normal. Entonces, tomamos las 3 décimas. Yo siempre la realizo así. Tomo las unidades con las unidades. Unidades con unidades, decenas con décenas y centenas con centenas. Entonces el 1 en el 6 está 6 veces. 6 por 0, 0. Y lo restamos con ese. 6 por 2, 12, menos 12. 6 por 1, 6. Pero aquí no nos daría, lo debemos de borrar. O simplemente miran un número que multiplicado por 120 se acerque mucho a 624. O lo realizan como yo lo estoy realizando, pero aquí no nos daría porque debemos de prestar 1 y tendríamos que bajar al 5. Entonces, miremos un número que se acerque. Por 2 nos daría 240. Por 4, 580. 5 veces. Por 5, vamos a ver. Entonces sería 0, 10, 624. Entonces le agregamos una coma y otro 0. Y estaría 2 veces, 2 por 120, 240 a este 0. Entonces el resultado sería 5,2. Y básicamente sería este. Ahora nos vamos a tomar unos minuticos para realizar alguna de estas divisiones. Entonces se realizaría el mismo procedimiento. Por ejemplo, en la primera división. En la primera división multiplicaríamos por ¿cuánto? ¿Por 10, por 100 o por 1000? En la Por primera 100. sería por 10. Por 100, ¿por qué por 100? Porque tiene 2 decimales. Si tuviera un solo decimal lo multiplicaríamos por 10. Eso es para quitarle los decimales y realizar la división como se realiza Ah, es usualmente. que no había visto el 1, discúlpame. No, tranquila. Y la segunda división porque se multiplicaría por 10, por 100 o por 1000. Por 1000. Por 1000, porque tiene 3 decimales. Muy bien, por 1000. Y esta tercera división. Por 10 y por 100. Solo podemos tomar uno, por 10 o por 100. Por Cuando 100. está por 100 siempre tomamos el mayor. Y si tenemos un decimal y 2 decimales, siempre vamos a tomar el mayor en la división. Entonces, este lo multiplicaríamos por 100. Este, ¿por cuánto lo multiplicaríamos? Por 1000. Por 1000, muy bien. Este otro, ¿por cuánto? No. Por 1000 también. Este lo multiplicaríamos por 100. Este lo multiplicaríamos por 100. Este, ¿por cuánto lo multiplicaríamos estos dos? Por 1000. Por 1000 ambos, ¿cierto?
Sí, señora. Se multiplican por 1000 ambos y se hace la división usual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, sí, señora. Bueno. Bueno, entonces pasa algo, entonces ya terminamos con las operaciones con números fraccionarios y con los números decimales. Ahora nos vamos con las sumas, restas, multiplicación y división de los números enteros. Entonces, antes de empezar con estas operaciones combinadas también aplica lo que vimos con los fraccionarios, que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y las restas, ¿sí? Pero antes de ver esto, vamos a recordar un poquito sobre la ley de signos. Entonces, primero vamos a multiplicar positivo, luego negativo, perdón, los vamos a sumar, que estamos en la suma. Entonces, cuando nosotros sumamos dos enteros y los dos son positivos, se suman y el resultado queda con signo positivo. Cuando nosotros sumamos dos enteros que tienen el mismo signo, o sea, los dos son negativos, también se suman y se conserva el signo negativo. Cuando nosotros restamos un número positivo, lo restamos con un número negativo. Perdón, cuando nosotros estamos sumando, que tiene un número positivo y un número positivo y un número negativo, estos se restan. Y el resultado queda con el signo positivo del número mayor. Supongamos que el negativo sea el número menor, entonces queda con positivo, pero si este negativo es mayor, entonces el resultado va a quedar con signo negativo, como por ejemplo, si restamos, si tenemos 5 menos 3, entonces como este está positivo y este está negativo, se restan. Entonces nos daría 2, pero que si no tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque el 5 es mayor y tiene signo positivo. Pero si nosotros tenemos menos 5 más 3, este está negativo. ¿Cómo, Sandra? Menos 2. Quedaría menos 2. ¿Por qué? Porque este es signo negativo y positivo 2. ¿Y cuál es el número mayor? El 5, pero que si no tiene negativo, por lo tanto quedaría menos 2. Entonces eso es cuando se está restando. Pero cuando se está sumando, mismo signo se suman y el resultado conserva el signo. Y este se conserva el signo. Se suman, tienen igual signo, se suma y se conserva el signo. Bien, hasta ahí, ¿o hay alguna duda? Hasta el momento no. Entonces, sabiendo esto, vamos a utilizar las operaciones combinadas de números enteros aquí en este jueguito. Entonces, vamos a empezar con el primero. Vamos a añadir por aquí una página. Ya casi vamos a terminar, ¿sí? Terminamos con los números enteros. Nos vamos con el concepto de la razón y terminamos con el de proporción, ¿sí? Yo creo que nos da justo hasta las 9. Bueno, entonces tenemos 15. Nos da 15.
Menos 8. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí tenemos 15 y primero resolvemos los paréntesis. ¿Sí? Entonces, en este caso realizaríamos esta resta. Entonces nos daría que, como este es positivo y este es negativo, se restan. El resultado nos daría 14, pero el 14 con qué signo queda, positivo o negativo. Positivo porque 26. Positivo, muy bien. Muy bien. Entonces aquí tendríamos 15 más 14 menos 8. Entonces sumaríamos estos dos que tienen el mismo signo. ¿Cuánto nos daría 15 más 14? 29. 29 y el signo lo conserva porque los dos son positivos, menos 8. ¿Y cuánto nos daría 29 menos 8? 21. 21 positivo o negativo. Positivo. Muy Positivo. bien, positivo. Entonces busquemos el 21. ¿Y cuánto nos daría? ¿Quién me ayuda con el resultado del segundo? Entonces realicemos el segundo y ustedes ya realizan los otros y los vamos uniendo. Entonces tenemos 22 más 4 22 más 4 menos 17 más 5. Menos 17 más 5. Entonces primero resolvemos los paréntesis. 22 más 4. 26. Muy bien, menos 17 más 5. ¿Qué realizamos acá? Primero sumamos el 26 más 5 porque tienen el mismo signo, los dos son positivos. 26. ¿Eso cuánto nos daría? ¿Cuánto, perdón? 31. Menos 17. ¿Y cuál sería el resultado? Como uno es positivo y el otro negativo, se resta y el resultado queda con signo positivo. Porque es el número mayor. Muy bien, porque es el número mayor. ¿Y eso cuánto nos daría? 14. Más 14. 14. Más 14. Entonces aquí uniríamos este con 14. Y ustedes ahí solitos me podrían ayudar con el resultado de este y de este. Y para que vayan practicando, es importante estas mismas, como diría yo, leyes, propiedades se utilizan para todos los números reales, ¿sí? Tengan fraccionarios, decimales, irracionales, números complejos siempre. Cuando están sumando, utilizan estas mismas propiedades y para las operaciones combinadas. Primero paréntesis, luego multiplicación y división y de último suma y resta, ¿sí? Siempre, para todos los números reales. Cuando tengan la respuesta del siguiente, pueden escribirlo por el chat o simplemente activar el micrófono. Es 24. 24. ¿Cuánto nos daría el siguiente? Todos. Realicémoslos todos. Si quieren se los van delegando cada uno y para que terminemos este cuadrito que es importante. Y aquí aplica para atrás.
El siguiente a 42. 42, muy bien. El siguiente. Este PDF que les voy a compartir solo tiene lo que hemos hecho en esta clase, lo de la clase pasada, quedan en otro PDF, Víctor les va a subir. Este PDF pues queda con estas anotaciones, solo con los de la clase de hoy. Cada vez que tengamos una clase, pues ese mismo PDF va a quedar con las anotaciones de esa clase, para que la tengan en cuenta. El otro, El siguiente a 30. Muy bien, ¿cuánto nos dan los siguientes 5? El último da 49, si no estoy mal. El último ejercicio. ¿Cómo les va con lo siguiente? Está muy largo. Chicos, está muy largo el otro sería 60, ¿Cuál es? 45. 45 más 42, 60 positivo.
Solo faltan 2 y bueno, 3. O si quieren continuamos y ya solo les queda como tarea. Muchísimas gracias por la colaboración. Entonces continuamos con la multiplicación. Multiplicación de números enteros. Recuerden que esta ley de signo también se aplica para los otros, para los fraccionarios, para los decimales, para los bueno, para todos los números reales. Entonces, ¿qué nos dice la ley de signos para la multiplicación? Entonces, cuando ustedes están multiplicando dos números, ustedes tienen el mismo signo, siempre les va a dar suma. Ustedes están multiplicando dos números que son positivos. Por ejemplo, más 5 y 6 nos daría 30 positivo. El micrófono, entonces puede ser el micrófono. qué pena. Ya a veces escribo así solo con una videoconferencia. Pero este mismo número, si los dos son negativos, también nos daría 30 positivo. Por eso es que cuando ustedes, no sé si lo recuerdan, cuando estaban en raíz cuadrada, que tenían dos respuestas. Por ejemplo, cuando teníamos raíz de 36, entonces debemos de usar los números, vamos a multiplicar 2 veces, nos da 36. Pero ¿qué pasa acá? Que 6 positivo nos daba 36, pero el 6 negativo también nos daba 36. Entonces, por lo tanto, por eso la raíz cuadrada tiene dos respuestas, la parte positiva y la parte negativa, por las dos juntas. Pues eso les quedaría como, por si no lo recordaban, no les debe dar. Pero es muy interesante, pues es curioso, me parece pues genial. Bueno, entonces, cuando uno es positivo y el otro es negativo, pongamos que el 5 es positivo y el 6 es negativo. Va a quedar negativo, si el 5 es negativo y el 6 es positivo, y uno multiplica los signos, va a quedar la respuesta negativa. Entonces, si no es igual, es positivo y si no es contrario, negativo solo en la multiplicación. Por ejemplo, aquí, este ejemplo tenemos negativo positivo, 2 por 3 nos daría 36. Ahora, el 18 por 2, positivo y positivo más por más, y 18 por 2 es 36. Pero
si no es positivo, por ejemplo, si el 2 estuviera positivo y el 3 negativo, esto nos daría menos 36. Y si el 18 estuviera negativo y el 2 positivo, nos daría menos 36. Bien, hasta ahí, chicos, todavía hay otra pregunta. Y a veces aquí en las multiplicaciones también aparece operaciones muy largas, combinadas, ya saben. Paréntesis, multiplicación y división, más y restas. Y aplicando todas las leyes, no sé si ustedes lo manejan muy bien, todos los procedimientos no son muy reales. Bueno, con el matemáticas están cómodos porque eso es lo más importante. Ahora nos vamos a hablar de la diferencia entre los cerebros. Entonces, si ustedes están dividiendo los números y estos tienen el mismo signo, van a ser positivos, por eso la de la multiplicación. De pronto, para la ley tenemos un medio, puede haber la analogía. Entonces, cuando se están dividiendo los números contrarios, siempre el resultado va a ser negativo. Y es la nueva de la multiplicación. Ustedes antes de continuar, con la razón, para ya cerrar este tema de cálculo, les voy a poner unos ejercicios sobre la división. De esos cuatro divisiones muy sencillas, lo que quiero que aquí en la leyecita, ¿no? Pues porque la división siempre ya la tienen interiorizada. Entonces, unos 2 minutos que voy a baño y ya regreso, ¿sí? Para tomar más el concepto de razón. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue la respuesta? En primera sería 3,5 positivo. Muy bien. Porque las
dos están positivos. La segunda. Segura sería 30 positivo, 69 número mayor. No, es 30 negativo. Es 30 negativo, recordemos cuando estamos dividiendo, ¿no? Ese es la respuesta cuando estamos dividiendo, cuando es positivo y negativo, el resultado va a quedar siendo negativo. Quedaría menos 30. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, chicas, Andrea y Jack. La otra que terminó en un número, ¿no? ¿Cuánto? 3 positivo. 3 positivo. 3 positivo. Muy bien. Lo sería menos 23. Menos 23. ¿Cómo es eso? Negativo. Muy bien, chicas, hacemos la pregunta porque ya vamos a arreglar este tema entonces. Ya vimos que básicamente todo el modelo de los números reales y de las operaciones con los números reales y la representación en la numérica y la definición acá. Entonces, y lo hicimos en lo redundimos bastante, la verdad. Ahora nos vamos con la definición de razón. Entonces, ¿qué es la razón? La razón primero se representa como el polígono. Entre dos cantidades que se pueden comparar entre sí, y otras cantidades se pueden comparar. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero al comparar, vamos a tener 3 tipos de comparación. Comparación de diferencia, comparación por cociente y la última sería la representación de una razón que tendríamos. Y la representación. Por último, tenemos la proporción. Para la proporción, como me imaginé una situación de ejemplo, les dejo el video. Entonces, después de este video para que cerremos este ciclo. Entonces, en comparación por diferencia, entonces, nadie al comprar de short se lleva a regalar una polera o una camisa polo. Bueno, vamos a parar. Ellas agarran y quieren comprar 3 shorts. Lo que no sabe es que por comprar 3 shorts se lleva una polera. Ahora realicemos una comparación por diferencia. Para eso debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las cantidades? Entonces tenemos 3 poleras y 3 shorts menos 1. Entonces vamos a tener dos cantidades más de shorts que de polera. Esto ya sería básicamente como la diferencia. Tenemos 2 shorts más una polera. Pero por ejemplo, si nosotros queremos comprar 6 shorts, ¿cuántas poleras tendríamos? 2 poleras, muy bien. Entonces, o si queremos no comparar los shorts sino la polera, debe realizar la razón al contrario, o la diferencia al contrario. Tendríamos una polera menos 3 shorts. Menos 2 shorts. Menos 2 shorts. Muy bien. Esto básicamente sería la diferencia. Y ahora vamos a ver la diferencia. Tenemos un minibús que tiene 15 asientos y un bus que tiene 30 asientos. Podemos comparar la cantidad de asientos por diferencia a través del modelo. Entonces tenemos 30 menos 15. El minibús tiene 15 asientos menos que el bus. El bus tiene 15 asientos más que el minibús.
digamos, cuando si lo estuviéramos haciendo por diferencia de coeficientes, el bus es 2 veces más grande que el minibús. Bueno, el minibús es 2 veces más pequeño que el bus. Entonces, el minibús tiene eficiencia menos que el bus, por el del bus tiene eficiencia más que el minibús. Esa sería la comparación por diferencia, básicamente. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro? No, está claro. Entonces, ahora la comparación por cociente. Entonces, vamos a tomar el ejemplo. Cuéntame, Mauricio. Catherine, es que tengo que interrumpir, discúlpame. Porque quiero hacer un anuncio aquí, un anuncio clasificado sobre una reunión muy importante que tenemos el día viernes por este mismo link, por este mismo canal, a las 7 de la noche, con don Víctor Castaño, que es el representante legal de la empresa Concurso Colombia, que pues nos está permitiendo tener estas clases tan interesantes como la de hoy. Le damos la palabra 2 minutos para que nos explique de qué se trata la reunión del viernes y vamos cerrando. Víctor, gracias por la aclaración. Entonces nos vemos puntuales el viernes a las 7 de la noche para tener más claridad y amplitud sobre el tema. Catherine, disculpe por interrumpirte, entonces ya pues va a ir cerrando la clase y dejamos también listo el tema para la próxima semana. Claro, terminamos el concepto o cerramos. No, falta solo algo corto y Finaliza y cerramos. Bueno, entonces hagamos la comparación por cociente. Si utilizaré el ejemplo anterior, vamos a comparar el short con las poleras. Entonces, si los comparamos con cocientes, vamos a tener 3 dividido 1, que en este caso nos daría 3. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 3 veces más de short que de polera. O como les decía del bus, el bus era 2 veces más grande que el minibús, o que el minibús era 2 veces menor que el bus. Ese sería como un ejemplo. O comparando las poleras con el short, tendríamos un tercio de polera, ¿sí? Entonces, comparando las poleras con el short, tendríamos un tercio de poleras comparados con el short, ¿sí? Básicamente sería esto. Lo de las cantidades. Bueno, la representación de la razón, entonces tendríamos la razón entre la cantidad de mujeres en una sala con la cantidad de hombres. Entonces, si tenemos 3 sobre 5, tendríamos que por cada 3 mujeres hay 5 hombres. Entonces, esa sería básicamente la representación de la razón. El numerador le vamos a llamar antecedente y al denominador le vamos a llamar consecuente. Y al velar le vamos a llamar la razón, que nos va a dar como tal
para concluir. Entonces, aquí está la representación por cada 3 mujeres. Hay 5 hombres en la sala. Entonces, no alcanzamos a realizar este ejercicio. Entonces, les voy a dejar como tarea que lo analicen un poco y puedan ver este video. Sí, la próxima clase en los primeros 10 minutos lo socializamos. Entonces, antes de terminar con la clase, pero básicamente sería un problema de la definición de la razón y ya nos pasamos para proporcionalidad. Bueno, chicos o profes o compañeros, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? No, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por así. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Amable. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas Compañeros, gracias. buenas noches. Que estén bien. Adiós, que estén bien.